A los estimados amigos de la plática, a una invitada especial, Jamie Muñoz, candidata para la alcaldía de Santa Tecla, una tierra que me gusta. A mí Santa Tecla me encanta. Yo viví por ahí cerca y me encanta ahí. Y tremendos retos tiene Jamie Muñoz para sacar adelante la alcaldía de Santa Tecla y, mejor dicho, toda la zona de Santa Tecla, que no es pequeña, por cierto. Y cuando se asocia a Santa Tecla, se ve como un departamento, ¿verdad? Así como tan grande, porque tiene tanta influencia Santa Tecla, porque ahí convergen un montón de municipios. En Santa Tecla es el pueblón, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y para mí es un gusto recibir en el estudio de la plática a Raúl Palacios, en la hora de Raúl Palacios, quien tendrá a su cargo la presentación del invitado especial y que pues conversaremos aquí. Yo me voy a apartar un poquito y dejo al conductor de este programa, Raúl Palacios. Quede en buenas manos, Jamie. Gracias, Luis, un gusto. Igualmente. Muy buenas tardes, estimados amigos. Siempre agradeciendo el privilegio que nos conceden al escucharnos, al estar con nosotros en esta hora, en la plataforma de la plática, a través de todos los Estados Unidos y parte del mundo en que nos sintonizan a través de la internet. Esta es la sección de la plataforma de la plática a la hora de Raúl Palacios. Y para mí, y para la plataforma de la plática en general, es un verdadero privilegio, un honor poder tener entre nosotros ahora como nuestra invitada especial a Jamie Muñoz. Jamie Muñoz es una joven que está postulándose para la alcaldía de Santa Tecla en las próximas elecciones en el 2021. Jamie Muñoz es una joven además con una gran experiencia en cuestiones de administración y cuestiones de su experiencia política, además de su trabajo administrativo político al mismo tiempo. Perteneció de alguna forma, o mejor dicho, trabajó con los gobiernos del FMLN en el INJUVE, y así es lo correcto, INJUVE. Sí. En el INJUVE es un instituto para la juventud, en el cual ahí se desarrollan proyectos, programas para la juventud, que en este gobierno que tenemos actualmente parece que ya no está funcionando. No sabemos si no estoy seguro en ese punto. Jamie nos lo va a decir posteriormente. Jamie ha sido, además de eso, una diputada por el departamento de Aguachapán, ¿no? Pues, y trae todo eso en su récord. Es una abogada graduada y tiene un gran récord. Mira, si yo me pongo a leer el récord de ella, me voy a pasar la hora hablando. Entonces, de alguna manera ella nos va a decir lo más importante y lo principal que a ella le gustaría mencionar sobre su background, sobre su récord profesional. Jamie, bienvenida a la hora de Raúl Palacios en la plática. Gracias, buenas noches. Un gusto estar en esta entrevista. Gracias por la invitación. Quiero mandarle un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos salvadoreños que viven fuera de estas fronteras y decirles que aquí estamos también abriendo oportunidades y trabajando juntos por mejorar las condiciones de vida de la gente que vive aquí y por supuesto también contribuyendo a nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas que viven fuera. Gracias por esta invitación. Además me siento muy motivada después de todo lo que ha comentado sobre mi currículum. Bueno, la vida me ha llevado por diferentes caminos y ahora estoy en este camino donde quiero, Raúl, convertirme en la primera mujer alcaldesa de Santa Tecla a mi edad, porque Santa Tecla ha tenido muy pocas alcaldesas, pero ya mayores, y yo quiero convertirme en la más joven. Excelente, buen propósito. Pero ¿qué la motivó a iniciarse en el campo de la política? Vamos a ir un poquito atrás. Háblenos un poquito sobre la Jamie Muñoz, la Jamie niña que tengo entendido que llegó muy niña a vivir a Santa Tecla, algo así, no estoy muy seguro, o que su mamá, algo así como, no recuerdo muy bien, pero que
algunas experiencias que su mamá la llevaba a la escuela o algo así. Pero, ¿qué recuerda de esa niñez, la juventud que le ha tocado vivir en Santa Tecla, su formación cultural, profesional? Y eso es importante para que nuestros amigos conozcan a Jamie Muñoz y las razones que se fundamenta para aspirar a ser la primera mujer joven como alcalde de la ciudad de Santa Tecla. Bueno, les quiero contar que nací en San Francisco Menéndez, un municipio del departamento de Aguachapán, del sur de Aguachapán. Soy originaria de ese municipio. Mis padres aún viven allá en ese municipio. Yo llegué a Santa Tecla cuando tenía 17 años para continuar mis estudios universitarios, como cientos de tecleños y tecleñas que hemos venido a estas ciudades para seguir nuestros estudios, pero además para encontrar oportunidades. Quiero contarles cómo es que también me motivé precisamente a participar en los temas políticos. Los temas políticos creo que ahora, después de varios años de ser funcionaria pública y de estar aportando de diferentes espacios, quiero decirles que necesitamos participar en política. En política es donde se toman las decisiones sobre el presente y el futuro de las naciones, de los municipios, y entonces se vuelve importante participar en política. Hay un hecho que yo siempre lo cuento, que realmente me conmovió y me motivó a generar espacios donde pudiéramos incidir y conquistar siempre esas oportunidades o esas reivindicaciones para muchos. Y tiene que ver con mi municipio. Mi municipio también tiene una zona costera donde yo nací, donde está Garita Palmera, Bola de Monte, El Botoncillo. Era el año 1999, cuando el recién gobierno llegado de Francisco Flores quería despojar a 400 familias que vivían en esa zona costera, porque había generado un asocio público-privado con una inversión extranjera para generar una zona hotelera en ese espacio. Es una playa bellísima, es una playa que casi no es turística, pero es muy hermosa. Y bueno, 400 familias, Raúl, que habían vivido por muchas décadas en ese espacio. Ahí estaban los abuelos, ahí estaban los nietos, los tataranietos, y había mucha gente mayor, había muchísimos niños. Y bueno, mi papá era uno de los que impulsaba que eso no se hiciera en ese espacio, y yo lo acompañaba en los fines de semana, porque yo ya era estudiante de Derecho, y entonces él decía que necesitaba una abogada que también fuera con él. Recuerdo que ese proceso fue muy largo, llegaron momentos difíciles cuando el gobierno de Paco Flores llevó hasta la Humo para que pudieran desalojar a la fuerza a las 400 familias, muchos adultos mayores, muchos niños, y eso realmente a mí me conmovió muchísimo, esa vivencia, porque yo recuerdo que se organizaron todos los del municipio y se hacían como jornadas, y llevábamos alimentación a las personas que se quedaban ahí para impedir que la Humo tomara posesión del espacio. Entonces habían como dos grupos y se turnaban y preparábamos, recuerdo en mi casa, muchísima comida para poder llevar a la gente que no se movía de ese espacio. Y ese proceso, que fueron varias semanas, realmente a mí me conmovió muchísimo, me hizo darme cuenta que había muchas cosas en el país que necesitaban cambiarse, que no podían ser de esa manera, que había muchísima gente por la que había que trabajar, y eso me motivó más. Entonces me metí mucho más de lleno al partido, me metí a generar ya más propuestas en el FMLN, a ser parte de la juventud, fui de las mujeres, y luego pasaron varios años y yo seguía viviendo en Santa Tecla porque seguía estudiando mi carrera y también hacía la militancia
allá. Y en el año 2009, don Humberto Centeno, que fue diputado de la Asamblea por el departamento de Aguachapán, que en paz descanse, recuerdo que dijo que querían mandarme a llamar a la departamental y yo fui porque me mandaron a llamar de la departamental. Yo no era miembro de la departamental, yo solo era una militante en el municipio de San Francisco Menéndez. Vivía en Santa Tecla, trabajaba ya aquí en los tribunales de Santa Tecla porque yo empecé también a trabajar a los 21 años. Y él me dijo, mire, me dijo, necesitamos una candidata a diputada mujer y joven. Y entonces este colectivo dice que debe de ser usted. Y así fue como llegué a ser diputada suplente de la Asamblea Legislativa. Yo siempre digo que llegué también por la cuota de mujeres y por la cuota de juventud. No es tan bueno decirlo casi como obligado, pero realmente me propusieron porque el estatuto del partido del FMLN obligaba a la cuota de participación de mujeres y de jóvenes y dijeron que conmigo entonces iban a llenar las dos y que yo tenía una militancia activa, que era muy propositiva, que estaba estudiando para ser abogada y que desde ese espacio podía aportar. Y así es como me convertí a los 27 años en diputada suplente de la Asamblea Legislativa. Quiero decir que soy como una joven cualquiera. Una de las cosas que me gustaban muchísimo, Raúl, es andar en bicicleta. Cuando tenía como 14, 15, 16 años, 17 años, iba a 30 kilómetros en bicicleta. Teníamos un grupo con el que hacíamos ciclismo y es una de las cosas que después resentí un poco no hacer, y más adelante quiero contarte sobre una idea que tenemos para Santa Tecla en ese sentido. Interesante, siempre hay algo en nuestra niñez o en nuestra adolescencia que marca nuestro futuro, marca qué va a ser o qué pretendemos ser a futuro. Cuando estamos en esa edad de la adolescencia, estamos en el colegio, ya estamos pensando qué vamos a hacer nosotros, y nuestros padres están pensando y casi decidiendo por nosotros, esto es lo que vas a hacer. Sin embargo, es bien interesante lo que usted nos acaba de manifestar. Amigos que nos escuchan a través de la plataforma de la plática, estoy conversando con Jamie Muñoz, candidata a la alcaldía de la ciudad de Santa Tecla para el 2021. Jamie, ¿cómo llegó al INYUVE? Bueno, quiero además expresar que yo, siendo diputada suplente de la Asamblea Legislativa, el expresidente Salvador Sánchez Serén me pidió que fuera su asistente personal en la campaña en el 2013. Y bueno, yo con gusto me fui a apoyarlo porque queríamos ganar la presidencia con él. Él me parecía que era una persona luchadora y que necesitábamos entonces, ¿verdad?, aportar nuestro trabajo para lograrlo. Y decidí como dejar la asamblea, porque yo era diputada suplente, no es que tendría que estar permanentemente en la asamblea. Decidí entonces dejar la asamblea e irme con él y estuve un año siendo su asistente, que aclaro siempre que puedo, Raúl, que no soy nieta del expresidente Salvador Sánchez Serén, como en muchos espacios se ha mal informado. Fui su asistente y cuando él ganó la presidencia, pues me pidió que me hiciera cargo del Instituto Nacional de la Juventud. No me lo esperaba, no lo imaginaba. Me fui con él porque creí que debía aportar en ese proceso. Y bueno, ese espacio por el INJUVE me dio muchísimas oportunidades, me hizo también reflexionar lo importante que es el trabajo en el tema de juventud en países como El Salvador, donde todavía las agendas políticas no son suficientes para los temas de jóvenes. Y bueno, gracias también a la cercanía que yo tenía con el expresidente, logramos que el tema de juventud trascendiera muchísimo en su gestión.
El presupuesto de la institución se aumentó en más del 100% en uno de los años. Logramos, Raúl, implementar el primer programa institucional para juventud que desarrollaba capacidades, habilidades, que le daba becas de formación técnica, becas de formación universitaria, apoyo a emprendimientos con capital semilla, pasantías laborales, la continuidad educativa para aquellos jóvenes que no habían terminado el bachillerato y que pudiesen terminarlo, la formación profesional para los cursos más cortos, para aquellos jóvenes que lo que aspiran es tener un curso de 6 meses y luego colocarse en un empleo que les permita generar ingresos. Pues hicimos todo eso y lo hicimos con el afán de que se instalara una política pública que fuera capaz de resolver los problemas de la juventud salvadoreña y que pudiese ir teniendo esa fuerza para extenderse a nivel nacional. Lamenté el año pasado que asumió el gobierno de Nayib Bukele que la actual gestión desmontara el programa. El programa tenía una riqueza ya técnica y una experiencia en la implementación que se desaprovechó. Habíamos atendido a más de 30,000 jóvenes con una inversión de $26 millones, que era inigualable en el antecedente del país que un programa de jóvenes hubiera invertido $26 millones. Y lo logramos, Raúl, gracias también a que pudimos colocar en la agenda nacional el tema de juventud. Una cosa que yo aprendí en ese espacio es que para que tus ideas, para que eso que tú creas que debes construir para cambiar realidades, tienes que convencer a un conjunto de personas de que es posible hacerlo y que hay que hacerlo. Y es lo que hicimos en el INJUVE, convencer al presidente, convencer a sus secretarios, convencer a sus ministros, convencer a la cooperación internacional, convencer a la empresa privada para que nos recibiera a los jóvenes para hacer pasantías en su empresa, convencer a las ONGs para que trabajaran con nosotros. Habíamos generado una labor de coordinación y de articulación muy importante, que era una riqueza y era una experiencia para la institución. De verdad que me sentí triste, no porque era el programa al que yo le di vida, sino por el retroceso en materia de políticas públicas que el tema de juventud iba a tener en el país. Y un año más tarde lo podemos ver. No hay un programa desde el gobierno de Nayib Bukele emblemático que te refiera entonces al tema de juventud y que te diga, estamos haciendo esto y esto. Los discursos no bastan, la realidad de la gente no te la cambia solo con discursos. Es necesario generar acciones, pero acciones informadas, acciones en base a la experiencia, a lo que ya funcionó y a lo que puedes mejorar. Y es lo que ahora en este nuevo reto que tengo, quiero poner en función de Santa Tecla. Basado en lo que usted manifiesta, puedo darme cuenta de que las promesas reales, bueno, más adelante vamos a abordar justamente dentro de lo que es la coyuntura política de nuestro país, vamos a abordar este tema, pero así una ligera acotación debido a lo que usted acaba de mencionar. Este gobierno le prometió a los estudiantes universitarios, cuando su candidato llegó a dar un discurso en la ciudad universitaria, les prometió una serie de cosas bien importantes, y entre ellas el aumento del presupuesto a la universidad. Todo lo contrario está sucediendo hoy. Eso es un ataque directo a la juventud. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén dejó para los estudios superiores la educación gratuita. Ahora estamos enfrentándonos a una posible mayor interés de que universidades privadas se fortalezcan más y los estudiantes que vienen de las familias pobres
que aspiran a llegar a la Universidad Nacional se les obstaculice su ingreso. Es bien interesante eso. Pero Jamie, volvamos con usted para que vayamos en el camino que yo he querido llevar esta charla. Usted se postuló como candidata a diputada del departamento de Aguachapán. Se postuló como suplente o como titular. Como suplente. Ok. Usted ejerció como diputada suplente. ¿Cuál es su experiencia legislativa? Bueno, es importante, digamos, cuando hablamos del tema legislativo, enmarcar que las atribuciones de los legisladores son hacer leyes en beneficio de la gente. Y de repente la gente cree que cuando te eligen diputado podés hacer el puente, la escuela, podés hacerlo todo, pero realmente la labor de un legislador es redactar y hacer leyes para que luego sean implementadas por el Ejecutivo o aplicadas a través del sistema judicial. Y una de las cosas que creo yo que es importante y que yo me lo llevé para toda la vida es que en un espacio tan plural como la Asamblea es necesario el diálogo, es necesario el debate, pero es necesario, Raúl, construir acuerdos. Si algo aprendí de la Asamblea es que nosotros como seres humanos que transitamos a ser mejores cada día, a aportar desde el espacio donde estamos, porque hemos tomado la decisión de aportar en diferentes espacios, necesitamos en ese sentido ser capaces de construir acuerdos. En la Asamblea eso se complica un poco de repente por los intereses más políticos, pero construir acuerdos siempre va a ser una solución. Y creo que en el caso de El Salvador lo ha vivido a través de su historia. Si no, no hubiese sido posible el acuerdo de paz en este país, si no hubiéramos tenido la vocación de dialogar y de construir acuerdos. Entonces, una de las cosas que aprendí para mí fue una gran escuela. Yo iba de ser empleada de un juzgado aquí en Santa Tecla, había trabajado 8 años en un tribunal, en el juzgado segundo de paz, y había estado aplicando la ley. Y me fui al legislativo donde hacíamos las leyes. Fue una experiencia muy buena y yo como abogada, digamos, yo estaba como en mi cancha, ¿no? Yo estaba en mi cancha porque soy abogada, entonces me gustaba muchísimo. Cuando yo fui diputada de la Asamblea Legislativa, se aprobó la Ley General de Juventud, que actualmente está vigente en el país. Yo voté en esa ley y también se aprobaron 2 leyes importantes, que fue la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres y la Ley de Igualdad y Erradicación de todas las formas de discriminación. Esos marcos legales han sido fundamentales y ahora, 10 años después, porque ya pasaron varios años, en algunos casos 10 años, en otros 8, 7 años, esos marcos legales, Raúl, han permitido avances en el tema de mujeres, avances en el tema de juventud, de su participación, del combate a la discriminación, en el tema de la violencia, que es un tema, digamos, muy fuerte y delicado en nuestro país, que falta muchísimo por hacer, pero a través de estas leyes se crearon también los tribunales de la mujer, donde se juzgan los feminicidios y otros delitos relacionados a la violencia física, sexual, psicológica y política de las mujeres. Entonces, esto para mí fue un gran aprendizaje. Ahí entendí realmente que esos espacios se vuelven complejos y difíciles. Yo a veces miro, y todavía hoy en este ambiente donde se promueve mucho por parte del Ejecutivo la violencia hacia la Asamblea Legislativa, realmente creo que no es ese el camino que el país necesita. El país necesita diálogo, el país necesita acuerdos, necesita que seamos capaces de anteponer el interés personal frente al interés colectivo. Y yo no creo que los 84 diputados sean tan malos como para llamarlos ratas, por ejemplo. Creo que no, creo que hay personas muy valiosas siendo diputados, como también pueden haber personas valiosas en el Ejecutivo. No todos van a estar asociados a la corrupción.
Entonces creo que es un tema más de las personas, y yo, después de haber conocido mucha gente, debo de decir de que hay gente muy valiosa en todos los espacios. Yo te cuento que yo tenía miedo al inicio, lo digo con mucha sencillez. Tenía mucho miedo al inicio poder hablar en la asamblea, porque yo lo veía que todos sabían muchísimo de qué estaban hablando, tenían 6, 10 años de estar en la asamblea, eran mayores que yo, y yo era una cipota, más que siempre he aparentado menos de los años que tengo. Entonces tenía 27 años, pero parecía de 24 quizás, y tenía mucho miedo a hablar. Y yo recuerdo que don Humberto Centeno me dio unos consejos que todavía los atesoro en mi corazón. Y él me dijo, mire Jamie, le voy a decir 2 cosas. Usted va a ir a la mejor universidad del Salvador. Aunque muchos crean que eso no es así, la asamblea es la mejor universidad del Salvador. Usted ahí va a aprender muchísimo si usted quiere. Y el otro consejo que le voy a dar es que un diputado que no habla no existe. Un diputado que no habla no existe. Y entonces yo estaba muy afligida porque al inicio no hablaba, y me recordaba que don Humberto me dijo, un diputado que no habla no existe. Y yo dije, tengo que hablar, si no, no voy a existir. Y fui quitándome el miedo. Si algo le puedo decir a los que ahora son más jóvenes que yo y que recién inician a participar en política, es que esto es un espacio difícil. Es un espacio difícil para las mujeres, y es además muy masculino, no es femenino. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos ponernos en función de leer todos los días, de estudiar y de tener la capacidad de generar un debate con contenido a la altura de los que ya tienen experiencia, porque es el único camino en donde te van a reconocer y te van a respetar. Y eso me sirvió muchísimo a mí. Cuando fui directora del INJUVE, regresé a la asamblea siendo directora a pedirle dinero para el presupuesto. Y muchas puertas se abrieron gracias a las relaciones que había construido antes de ser directora del INJUVE. Porque muchos ministros también me abrieron sus puertas, porque los conocía de otros espacios cuando fui diputada. Y porque ya frente a mí no tenían el valor de decirme que no, me decían que sí. Y creo que por eso yo vuelvo y repito, las relaciones que tú construyes, la capacidad que tienes de persuadir a otro, de entusiasmarlo, de convencerlo que eso que estás pensando tiene que ser, eso es lo único que te puede dar resultado. Eso es lo que te lleva al éxito, nada más. Obviamente, estimados amigos que están en línea en este programa de La Plática, a que siempre nos honran con el privilegio de tenerlos ahí. Estamos conversando con Jamie Muñoz. Como pueden verla ustedes, es aún una joven muy interesante escucharla. Tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, y tiene como un carisma bien especial que probablemente la ayude a conseguir sus objetivos. Cuando una mujer se propone conseguir ciertos objetivos, estoy hablando de objetivos sociales, políticos y de superación personal, es cuando la mujer nos muestra lo que debemos nosotros seguir como ejemplo y valorarlo. Vean ustedes, a través de las 2 administraciones del FMLN, los adversarios políticos del FMLN atacaban fuertemente, acusándolo de que dentro de sus funcionarios solo habían dinosaurios. Estaban queriendo afirmar de que ahí solo habían viejos, veteranos. A nosotros, cuando vemos esto, después de 10 años de las administraciones del partido FMLN y en esta nueva etapa que tiene el FMLN como partido opositor, estamos viendo una cantidad de jóvenes. Vemos que en las 2 administraciones del FMLN, en las diferentes asambleas legislativas, como consejos municipales, alcaldes, vimos una buena cantidad de mujeres y hombres jóvenes desfilar. Es decir, el partido ha estado de alguna manera siempre nutrido y siempre fuerte. Lo que yo estimo apropiado es de que
particularmente es una valoración mía, es que los mayores tienen que estar ahí en combinación con los jóvenes, porque van a hacer una lucha conjunta y van aportando conocimientos a los jóvenes, y los jóvenes de ahora serán los mayores de mañana. Usted, Exacto. Jamie, usted, aparte de todos esos atributos que tiene, ¿cuál es el plan que tiene para conquistar el voto de la población en la ciudad de Santa Tecla? Bueno, hemos venido trabajando para generarle a los tecleños y a las tecleñas un programa de gobierno que le permita a la ciudad de Santa Tecla salir del estancamiento. Fíjate, Raúl, que en los sondeos que recientemente se han hecho para esta ciudad, una de las cosas que más resiente la gente es que la ciudad no tiene en los últimos años un proyecto emblemático que represente a la actual gestión. Los tecleños dicen que la ciudad está estancada, que la ciudad está deteriorada porque no se ha venido dando el mantenimiento de las calles, de los parques, de todas las zonas recreativas y de la infraestructura tan bella que tiene esta ciudad. Por eso yo estoy proponiendo que vamos a sacar a esta ciudad del estancamiento y que lo vamos a hacer junto a los tecleños. Porque ya te dije yo hace un rato, yo sola no lo voy a poder hacer, y ya aprendí de otros espacios la lección que hay que hacerlo con la gente. Y nosotros vamos a construir un gobierno participativo donde quepan las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los comerciantes, los emprendedores, los empresarios, los grandes empresarios, los intelectuales, donde podamos construir y sacar adelante juntos a esta ciudad. Los gobiernos del FMLN en el pasado le dieron mucho desarrollo y muchos brillos a esta ciudad. Y la gente lo sigue reconociendo después de casi 6 años y dicen, sí, en los gobiernos anteriores aquí existía esto, veníamos haciendo esto y ahora no hay. No hay obras emblemáticas, no hay desarrollo para la ciudad. Y yo estoy proponiendo trabajar juntos por hacer la primera cosa que necesita hacer Santa Tecla: reactivarse económicamente como se debe. Santa Tecla tiene 5.410 empresas, Raúl, de las cuales el 93% son microempresas y medianas empresas. Solo el 7% son grandes empresas. Esta ciudad genera la mayor cantidad de sus ingresos, la genera el sector comercio, el sector industria, la genera la agricultura, que es muy fuerte en el tema del café, de las hortalizas, ¿verdad? De la producción de leche. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar una estrategia en materia económica que nos permita convertirnos en un foco de desarrollo. Al inicio se decía, sí, Santa Tecla tiene una ubicación geográfica privilegiada, no solo por este clima hermoso que tenemos, que es muy rico, sino porque aquí viene el Puerto de la Libertad, Zaragoza, Colón, San Pablo Tacachico, Opico, todos convergen aquí. Y nosotros entonces necesitamos generar una propuesta donde nuestros comerciantes puedan trabajar y puedan reactivarse económicamente. ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando y construyendo? Una de las estrategias que vamos a plantear es potenciar, Raúl, el comercio electrónico. Ahora no podemos dejar de hablar de innovación y de tecnología cuando estamos en el año 2020. Creo que nos ha costado adaptarnos mucho a la tecnología, y lo digo yo también, que estoy, digamos, más joven que tú, y me llena de mucha admiración cuando veo a personas adultas muy interesadas en la tecnología. Pero necesitamos hacer de la tecnología una herramienta para el desarrollo. Necesitamos hacer de la tecnología una herramienta para el progreso, y es lo que nosotros estamos planteando. Vamos a construir una plataforma municipal donde vamos a generar varias acciones. Y la primera es potenciar el comercio electrónico. En esa plataforma van a estar las 5.410 empresas, sus directorios telefónicos, sus productos o sus servicios, su página web,
todo donde la gente los pueda localizar y donde esa plataforma municipal potencia el comercio en el municipio y fuera del municipio. Y la segunda vía de desarrollo va precisamente en la asistencia que le tienes que dar también a los productores, a los comerciantes, que en el caso de los productores tiene que ver precisamente en dos áreas: el área de la asistencia técnica para producir y el área de la comercialización. ¿Cómo creamos esos caminos para la comercialización de los productos? No puede ser que nuestro agricultor se quede con todos los pepinos en el Cantón El Triunfo porque no pueda sacarlos y no sepa dónde venderlos. Esa estrategia nos va a permitir crear todos los vínculos necesarios para la comercialización. Y la otra vía va en la dirección de la asistencia contable a las microempresas. Una cosa que ahoga a los microempresarios es todo el tema de los impuestos, de los trámites y de todas las declaraciones contables que se tienen que hacer mensualmente. Es un emprendimiento pequeño y no tiene capacidad de pagar un contador y no sabe entonces cómo hacerlo. La alcaldía le va a brindar asistencia para que le lleven su contabilidad y le puedan generar asesoría en materia contable y financiera. Es otra de las acciones que vamos a hacer. Y luego el tema que va vinculado a este es el tema, todo el proceso para el desarrollo del emprendimiento a estos que empiezan a surgir y que ahora en la pandemia, el mismo alcalde de la ciudad dijo hace unos días que 700 negocios se han cerrado en esta ciudad en estos meses de la pandemia. 700 familias que se quedaron sin ingresos, más los que trabajaban en esos negocios que fueron cerrados. Nosotros como autoridades locales necesitamos responder a esa realidad cruda, muy lamentable que estamos viviendo, no solo en Santa Tecla, sino en el mundo. Pero lo importante es que nos pongamos en función de resolver, y es lo que yo estoy ofreciendo. Estoy ofreciendo la experiencia que tengo en administración pública. Raúl, yo me he formado en el país y me he formado fuera del país en gestión pública. La gestión pública no es fácil, es muy compleja, es muy difícil, hay que ser muy creativos, hay que hacerse acompañar de un equipo que tenga experticia técnica para muchísimas cosas, para que tú puedas salir adelante. Así es que eso es un tema fundamental que lo vamos a vincular a otra área que es muy fundamental, que es el área del desarrollo del turismo, la cultura y el arte de la ciudad. La ciudad es una ciudad con una gran historia. Aquí querían instalar en la ciudad de Santa Tecla la capital del Salvador. Por eso se le llamó en un momento Nueva San Salvador. Porque todos se vinieron a vivir aquí, se trajeron hasta los balcones de toda esa belleza en infraestructura que tenía San Salvador y los colocaron en esta ciudad. Y nosotros tenemos que rescatar toda esa memoria de esta ciudad y potenciarla para venderla al turismo nacional y al turismo internacional. Yo recuerdo que cuando Óscar fue alcalde, había muchísimos convenios de cooperación con muchas ciudades de España, Zaragoza, Andalucía, Valencia, y todo eso se acabó, Raúl. Ahora no hay nada de cooperación, es muy poca la cooperación que tiene la municipalidad. Y entonces necesitamos recuperar todos esos caminos. ¿Cómo es posible que en las administraciones del FMLN la ciudad se venía desarrollando con un presupuesto de 7 millones y hoy para el año 2020 la municipalidad tiene un presupuesto de 29.7 millones y no vemos obras emblemáticas? Estamos hablando de 4 veces más el presupuesto que tuvo Óscar en su gestión, la que tiene ahora el actual alcalde, y no vemos las calles reparadas. La gente se queja muchísimo porque las calles están en mal estado y son competencia de la municipalidad. La gente se queja que el cobro excesivo que se hace de videovigilancia en toda la ciudad es injusto, porque a todos nos cobran una cámara de videovigilancia que la tenemos a 100, a 200 y a 300 metros de nuestra casa, pero que el cobro está ahí todos los meses muy puntual.
y además que se privatizó el servicio de la basura. Para mí, los servicios públicos deben ser esos, públicos, ¿no? No pueden ser privados. Creo que una de las cosas que debemos rescatar en la administración pública y defender es que lo público es eficiente y debe ser público y debe ser a un costo que la gente lo pueda pagar. Y entonces, ¿qué pasó en la ciudad de Santa Tecla? Hace 2 años se entregó el servicio del tratamiento y la recolección de la basura a una empresa privada. Una empresa privada donde la municipalidad solo cuenta con el 20% de las acciones y el 80% son de la empresa privada. Y ahora el costo por la recolección y la disposición final, que es el tratamiento de la basura, lo pagamos, Raúl, 8 o 9 dólares mensuales cada tecleño, cada familia tecleña. ¿Te imaginas entonces una familia de la comunidad El Pino, de la comunidad San Rafael, que tiene que pagar cerca de 15 o 20 dólares en impuestos municipales por mes? Es muy caro. Somos la ciudad con los impuestos municipales más caros en comparación con San Salvador, la capital. Entonces, esas cosas creo que es importante revisarlas. Claro, una municipalidad necesita generar ingresos para poder devolverlo en obras, pero no es justo que los impuestos se tasen sin haber valorado las condiciones económicas de los ciudadanos y sus ingresos, sin haber valorado que no tienen la capacidad para poder generar un impuesto tan alto y pagarlo si sus ingresos familiares son demasiado bajos. Es importante focalizarlo. Yo estoy de acuerdo que el que tiene más ingresos pague entonces un poco más, pero quien tiene menos ingresos sean también el cobro de los impuestos más justos. Jamie, interesante, es muy interesante conversar con usted. Lógicamente podemos pasar aquí horas hablando, pero estamos ajustados a un programa, vamos a pasar a otra etapa, pero no quiero retirarme de esta primera etapa sin... no escuché de usted, siendo una mujer joven y que aspira a hacer lo mejor para su ciudad, Santa Tecla, ¿qué ofrece usted en el arte, en la cultura, en los deportes, a la infancia, a los jóvenes y a los mayores? Bueno, estamos hablando de un proyecto que se llama Distrito Cultural, que ya había una apuesta en ese sentido, que requerirá, Raúl, el poder recuperar algunas zonas de la ciudad, como la zona de los portales, donde está el Parque Daniel Hernández, y convertirla en una zona que nos permita atraer al turismo. No sé si me escuchan con interferencia, porque aquí cae una tormenta súper fuerte. Muy bien. Está bien. Yo soy la que no escucho muy bien porque cae una tormenta fuerte. Bueno, ya está bien. Les decía que lo que pretendemos hacer es recuperar todo el centro de la ciudad, y que el centro de la ciudad se convierta en esos espacios culturales y del arte que necesitamos potenciar en la ciudad para atraer el turismo. Esa es una de las cosas que está pensada, por ejemplo, en la parte donde está la calle El Cafetalón, ¿verdad? Que el Cafetalón es una obra también que se generó en los gobiernos del FMLN y que ahora hay muchas quejas en el proceso de coadministración que tiene la municipalidad con todas las federaciones deportivas. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? Darle vida a ese complejo deportivo, pero darle vida no desde la visión nuestra, sino en la visión colectiva de quienes hacen uso de ese espacio, porque a ese espacio sé que están inscritos más de 40 equipos que hacen uso de ese espacio. Hay una gran porción de la población que llega a ese espacio a correr, que llega también a caminar con su familia, a jugar con los niños,
Entonces necesitamos nosotros potenciar el deporte, principalmente los deportes que para nosotros son más fuertes, el fútbol, el basquetbol, que son, digamos, los deportes que más fuerza han tenido en esta ciudad. En el tema de la cultura y el arte, tú puedes también rescatar la memoria de esta ciudad, que tiene que ver con toda esa infraestructura que tiene. Por ejemplo, en el Paseo El Carmen, encuentras esa iglesia El Carmen, que es una iglesia súper linda, ¿verdad? Que fue construida hace ya casi 2 siglos, y que entonces cómo recuperar, cómo atraer el turismo, contando también la historia de Santa Tecla, cómo se fundó esta ciudad, ¿verdad? Cómo se vino desarrollando, cómo nos concentramos el 92% de la población en 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, cuando el municipio tiene 112 kilómetros, pero en 9 estamos todos concentrados. Y en este tema también del deporte, yo te decía hace un momento que a mí me gustó muchísimo, y lo hice más cuando estaba mucho más joven, el tema del ciclismo, y estamos planteando en la ciudad una ruta ciclística para la ciudad que conecte en el Paseo Concepción, el Paseo El Carmen, el Cafetalón y el Parque de la Familia, que está mucho más arriba. Ese es un proyecto del que vamos a hablar más adelante, cuando ya tengamos más avanzada la propuesta, que en este momento están trabajando el equipo. Y lo que nosotros también creemos es que esta es una ciudad que tiene mucha potencia en el tema del turismo. Y el turismo, Raúl, no lo puedes atraer si no lo haces con el arte, no lo haces con la cultura, no lo haces con el deporte. Así es que nosotros estábamos pensando en una reactivación de la ciudad y sacar a la ciudad del estancamiento con un megaproyecto que tenga el componente de reactivación económica, que tenga el componente del turismo, del arte, de la cultura y del deporte. Lo vamos a hacer, y cuando tú vengas al país y yo ya sea alcaldesa, te voy a invitar a lo que vamos a hacer en esta ciudad para devolverle ese orgullo que los tecleños sienten por esta ciudad. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es que esta ciudad nos gusta mucho y nos sentimos orgullosos, pero por eso mismo que nos sentimos orgullosos, queremos que esta ciudad cada día sea vanguardia, que cada día esta ciudad se vea más bonita. Y creo que eso es entonces lo que hay que darle a los tecleños. Hay que darle a esta ciudad esa belleza, hay que convertirla en una ciudad que se desarrolla, y eso le va a dar también a cada tecleño y a cada tecleña ese sentimiento y esa identidad y ese orgullo que tienen por esta ciudad. Yo, que no nací aquí, pero esta ciudad me enamoró su clima, me enamoró su belleza paisajística, me enamoró su gente, Raúl. Yo aquí tengo ya más de 20 años de vivir en esta ciudad, y aquí encontré amigos para toda la vida. En mi primer empleo en el centro judicial tengo muchos amigos que ahora están apoyando mi candidatura y que yo agradezco muchísimo, pero también encontré en otros espacios amigos que tengo 15, 20 años de conocerlos. Y creo yo que la gente también de aquí son personas, primero que reciben a otros con mucha gratitud, con mucha hospitalidad, con mucha amistad, pero sobre todo son muy orgullosos de su ciudad. Y creo que ese orgullo hay que seguirlo conservando para que nuestros hijos, nuestros nietos, Raúl, sigan sintiendo tan orgullosos como nosotros nos sentimos orgullosos de Santa Tecla. Así es que yo le digo a los tecleños y a las tecleñas que pongo a disposición mi juventud, mi experiencia, mi trabajo y hasta mi sacrificio, porque juntos y juntas saquemos a Santa Tecla del estancamiento. Interesante también para mí, en lo personal, porque también tengo aquí en mi corazoncito, como dicen algunos, rojito por dentro, aunque después se lo cambien para el lado derecho. Yo no soy de esos, valga la aclaración, y a ver, toco madera, ¿no? Espero que nunca llegue a suceder eso en mi vida. Quiero morir con mi corazoncito al lado izquierdo. Pero quería mencionarle algo.
también tengo en mi corazoncito a la ciudad de Santa Tecla. Cuando yo estudiaba en la residencia estudiantil en la Universidad Nacional, mis padres vivían al final de la tercera calle Poniente, ahí en Santa Tecla, ahí muy contiguo a un colegio de artes o de oficios que habían ahí, que no sé si todavía existe ese colegio, un colegio de monjas, que lo manejaban monjas, y mis padres vivían ahí. Por eso tengo ese afecto especial para la ciudad de Santa Tecla, y ojalá que usted logre su objetivo. Voy a pasar a la segunda parte porque Luis va a leernos en este intermedio algunos comentarios, le va a hacer algunas preguntas que él a su juicio estime apropiado, pero así en forma breve, ¿qué hay en usted a futuro, en una proyección? Si usted logra la alcaldía de Santa Tecla, ¿usted está proyectándose más hacia el futuro? Si los tecleños y las tecleñas me dan la oportunidad de ser la alcaldesa, yo me pienso quedar aquí 15 años como se quedó Óscar Ortiz, sirviéndole a esta ciudad. ¿Aceptaría usted intercambiar ideas y opiniones en nuestro programa con otro candidato de otro partido político? Por supuesto, yo he dicho que estoy abierta al debate. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas se merecen que nosotros, como parte de las ofertas electorales, debatamos las ideas para que ellos puedan sacar conclusiones de a quién le quieren dar su voto. Gracias. Luis Alonso, los micrófonos son tuyos. Bueno, gracias a la estimada Jamie Muñoz, una joven talentosa. ¿Y cómo le han llovido los piropos a Jamie en las redes? Hasta propuestas de matrimonio le han salido. Hasta propuestas de matrimonio. Wow, imagínese, o sea, es como ¿cómo hago para casarme con varios? Es como bien recibida. Se ponen celosas, ¿eh? Sí, y reconocen en usted el talento y la valentía que tiene, porque competir contra alguien que tiene varios años de estar como alcalde no es una tarea fácil, pero creen en usted y piensan de que puede hacer un buen trabajo por la experiencia que ella tiene. Y quiero saludar a muchos que también la han saludado a usted, a Cheno Cruz desde California, Soledad Gómez desde California, Idalia Reyes de San Miguel, Roberto Dorantes de California también, David Ochoa, David Aquiles Palacios, Mario Ernesto Rosales, René Ortiz, Yair Guevara, Raúl Bermúdez, Ale Ramírez, Bar Pérez, Chepe Olaños, Rosa Marlene Lunas, Miriam Reyes, Jensi Yoashigual, Delmi Mejía, Rigoberto Morales, José Gabriel Chávez, la Cucú desde España, la saludan, Vivi Mejía desde Houston, Mildred Guadalupe Machado del Salvador, Laura Regina Pacheco, Gumercindo Cárcamo, Pedro Adolfo Rodríguez, Astrid Yamilet Rodríguez desde Aguachapán, Leonel Echeverría, Juan José Serna, Calixto Molina desde Australia, Jaime Flores desde Arizona, José Merino, Leonel Orellana desde Houston, Juan Carlos Alberto Rivera desde San Miguel, Quique Quiquín, Elías Antonio desde California, saludos mexicanos, Juan Francisco Surio desde La Paz, y es interminable la cantidad de personas que la saludan y quieren felicitarla por su gran trayectoria que tiene y desearle pues lo mejor. Fíjese, le voy a leer uno bien puntual. Qué guapa es la candidata a alcaldesa de Santa Tecla. Joven sonriente que no finge su sonrisa. Sí, esa es una mujer capaz para darle una nueva cara a Santa Tecla. Te felicito, Jamie, por tu valor y decisión de querer servir a tu municipio. Propuestas concretas para Santa Tecla quieren conocer. Saludos, me encanta la posición madura y con mucha proyección que tiene. Saludos, da gusto conocer y escuchar jóvenes luchadores de nueva generación. El mejor programa, capacidad administrativa, se le ve a leguas. Saludos a todos, gracias. Saludos a Jamie, que viva, muy inteligente y guapa. No le digo pues, si ha robado corazones, Jamie. Mire, dentro de los diferentes comentarios y preguntas, yo voy a rescatar unos cuantos. Siendo Santa Tecla una ciudad muy histórica,
es que es una ciudad de paso, pues si vas a Occidente, obligadamente tiene que pasar por ahí, o viceversa, no hay otra salida. ¿Y quién no extraña los Chorros, por supuesto, no? Y está todo abandonado y tirado al olvido ya. Entonces, existen propuestas concretas para rescatar el turismo, plantean, porque es importante que Santa Tecla tenga algo donde la gente diga, quiero ir. Yo me recuerdo, yo viviendo en San Salvador, toda la gente que yo conocía cercana, viviendo en San Salvador, nos íbamos a jugar al Café Talón. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía un espacio amplio, suficiente, sano, que le permitía a uno desarrollar las cuestiones deportivas, porque San Salvador no tiene un área igual. Santa Tecla tiene una televisión nacional desde hace muchos años, pero nunca ha tenido una televisión para Santa Tecla. No tiene esa proyección cultural desde una televisión solo para Santa Tecla, a pesar de que tiene la televisión nacional en sus áreas. Por otro lado, quiero que me hable también de cómo volver a ser lo suficientemente rescatable el IRCA, porque el IRCA fue un referente y hoy no es más que una entidad privada que no le da mucho espacio a los jóvenes. Y teniendo usted una experiencia en el INJUVE, tiene dentro de sus propuestas algo concreto para el empleo para jóvenes. Muchas preguntas, pero lo dejo hasta aquí. Además de que el actual alcalde agarró a balazos, a garrotazos a los vendedores de la calle. ¿Qué propuestas tiene usted para ese ordenamiento de las vendedoras de la calle? Tomando en cuenta que usted al inicio dijo que le encantaba el diálogo. Vamos a dejarlo hasta ahí y espero que usted pueda responder algunas de las que le he planteado. Bueno, Luis, gracias. De verdad que me puse rojita de todos esos mensajes llenos de cariño, de ilusión y de esperanza. Yo quiero, antes de responder las preguntas que me has hecho, decir que mucha gente me ha dicho, mire Jamie, usted ha sido valiente porque aceptó un reto que no es nada fácil. Yo quiero decirles que la vida me ha enseñado que los retos más desafiantes son aquellos que están por venir. Y yo todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida, siempre lo he hecho consciente de que hay que darlo todo por eso que nosotros queremos. Hay que darlo todo para alcanzarlo. Y que si no lo alcanzas, entonces te quedas satisfecho de que lo diste todo. Y yo a Santa Tecla, como se lo dije hace un momento a Raúl, estoy ofreciendo mi juventud, estoy ofreciendo mi experiencia, mi trabajo, mi sacrificio, para que juntos saquemos a esta ciudad. Ustedes han hecho alusión a muchísimas de las cosas. De hecho, esta ciudad tiene un parque acuático, Luis. Tiene un parque acuático que está a la par del Cafetalón y que ahora tengo muchas quejas que está muy descuidado y que no se le ha dado el uso que se requiere. Es importante entonces que nosotros generemos una estrategia de reactivación y de rehabilitación de esos espacios. El Cafetalón, que ciertamente tú lo mencionaste, mucha gente que llega al Cafetalón también viene de afuera del municipio. Vienen de San Salvador, de Antiguo Cuscatlán, de Lourdes. Y entonces necesitamos generar esos espacios porque siempre es una riqueza y una oportunidad que otra gente te visite en tu municipio. Lo que pasa es que no ha habido una visión, digamos, de desarrollo, una visión de reactivación económica que nos permita aprovechar todo eso. Decir que ciertamente el IDCA es una de las cinco instituciones de educación superior que hay en el municipio. Hay 5, ¿verdad?, instituciones, y yo tuve la oportunidad de trabajar con el IDCA en la implementación del programa Jóvenes con Todo. El IDCA atendió a más de 5,000 jóvenes de nuestro programa a través de los cursos cortos, de la formación técnica. Tuve presencia de muchísimas graduaciones.
Y yo ya lo dije en otro espacio, vamos a buscar el vínculo municipal con el IRCA para generar una alianza local que nos permita otorgar becas de formación técnica a los jóvenes tecleños. Creo que esa es una institución que ciertamente ahora es más privada que pública, porque sigue siendo una parte pública, Luis. Lo supe cuando hicimos el convenio de cooperación con el INJUVE, pero algo que tiene el IRCA y creo que es un valor agregado a la educación, es que es una educación de calidad y muy reconocida en el país. Es impresionante, pero tú con el IRCA puedes construir una alianza que te permita formar en técnicos a los jóvenes, y hay una vinculación tan importante con el sector privado que muchos de esos jóvenes que se gradúan en técnicos, en gastronomía, en mecánica, en laboratorio, van contratados de una vez cuando finalizan y se gradúan. Tienen esa estrategia de vinculación al empleo, y creo que eso es importante porque nosotros como una municipalidad no somos generadores de empleo. Podemos generar un mínimo empleo si contratas en las obras a la gente, ¿verdad? Y lo que puede generar desde la municipalidad. Pero los verdaderos generadores de empleo es la empresa privada. Entonces tú tienes como institución pública que construir alianza con el sector privado si quieres sacar adelante una ciudad. Por eso yo siempre hago énfasis, es que una sola autoridad no puede sacar del estancamiento una ciudad, no puede convertirla en un polo de desarrollo, no puede volverla competitiva si no lo hace con todos los sectores vivos de la ciudad. Si esta ciudad tiene 5,410 empresas, pues yo voy a generar vínculo con ellas para que me reciban a los jóvenes haciendo pasantías laborales y puedan ganar experiencia, y luego generar una estrategia que me permita contratarlos, tanto dentro como fuera del municipio. Y creo que eso lo hicimos en el INJUVE a través del programa Jóvenes con Todo, y hay mucha experiencia y sí funciona. Sí funciona porque logramos colocar de los que se graduaban del IRCA, el 60% iban colocados en empleo. Yo siempre cuento una anécdota, que fui al Mesón de Goya el año pasado, hace como un año, creo que era como septiembre, y estaba en un desayuno cuando una joven se me acercó y me dijo, ¿verdad que usted es Jamie Muñoz? Y yo, sí. Y me dice, quiero agradecerle porque yo fui del programa Jóvenes con Todo y ahora soy parte del equipo de la cocina del Mesón de Goya. Estoy contratada aquí y con esa oportunidad que usted me dio, yo ahora puedo generar ingresos a mi familia. Esas cosas son impresionantes, son la esencia del servicio público, esa satisfacción, ese orgullo que te genera el cambiar las vidas a otros. Entonces creo que es importante hacerlo, y por eso, Luis, yo tengo no solo esa visión positiva, sino que tengo la firme convicción de que podemos hacerlo, de que podemos construir juntos, de que ese tema del final del que tú te referías, que es el tema del ordenamiento de la ciudad, lo puedes hacer. Los gobiernos del FMLN lo demostraron, lo hicieron. Siempre vas a tener al inicio resistencia, pero siempre van a haber maneras de construir diálogo y de tomar decisiones por consenso. Y creo que es lo que una autoridad municipal debe hacer en función de resolver las necesidades a la gente. Nunca yo soy de las que cree en el diálogo, de las que cree en la construcción colectiva. Sé que no hay construcciones individuales, sé que las decisiones no deben ser verticales, sé que hay que construirlas juntos porque tú haces parte a los demás de las decisiones y se sienten responsables también de los resultados. Así es que yo estoy poniendo toda esa visión para que podamos hacer posible la nueva Santa Tecla que soñamos los tecleños y las tecleñas. Para concluir, Raúl, solamente una parte. Las alcaldías tienen una autonomía municipal que les permite hacer y deshacer muchas cosas previo acuerdo del consejo. Usted, como parte de, independientemente de los resultados, ¿cómo vería la parte del involucramiento en la generación de políticas para la juventud, pero desde el punto de vista municipal?
La autonomía precisamente te da la posibilidad de generar cualquier estrategia en cualquiera de las materias. Santa Tecla tiene una población de cerca del 30%, que son jóvenes entre 15 y 29 años, que es el rango de edad que establece la ley. Y puedes, más bien debes, estás obligado a generar política pública para un sector de la población que es el sector que te va a dar productividad. Tú inviertes ahora en ellos y estás garantizando un futuro próspero para tu ciudad. Entonces creo yo, y lo hemos puesto ya como un eje prioritario de nuestro programa de gobierno municipal. Muchas gracias por su respuesta, Raúl. Continúa. Jamie Muñoz, candidata a la alcaldía de la ciudad de Santa Tecla, conversando en la hora de Raúl Palacios dentro de la plataforma de la plática. Estimados amigos, siempre agradeciéndoles a ustedes su audiencia. Vamos a entrar a la parte final, al cierre del programa, pero esto no podemos dejarlo de conversar. Vamos a hablar sobre la actual coyuntura política, pero antes de entrar a esa actual coyuntura política, que da como un pequeño preámbulo. ¿Qué opina usted en un año y casi 3 meses o algo más, algo menos, de la administración del presidente Nayib Bukele? ¿Qué opina sobre él personalmente en su administración y de su gabinete de gobierno? Bueno, lo primero que quiero destacar como una de las cosas que observo es que él es un tomador de decisiones de manera vertical. Creo que eso no abona en positivo a la consolidación de las democracias en los países. Hemos visto durante este año una constante ataque desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, al órgano judicial, principalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Eso es muy peligroso. Además, otra de las cosas que hemos podido observar es un retroceso en materia de acceso, de la ley de acceso a la información pública, que yo recuerdo que cuando esa ley se aprobó nos dijeron a nosotros como funcionarios, bueno, ahora cada documento que ingrese debe estar en el portal de transparencia. Ahí estaba en el portal de transparencia nuestro currículum, el salario que teníamos, todos los documentos deben tener acceso a los ciudadanos. Y ahora vemos que se ha hecho una reforma para poder que el Ejecutivo no pueda responder a esas solicitudes de información que los ciudadanos y las ciudadanas hacen. Creo que eso es muy peligroso en una democracia, nos hace vernos muy mal a nivel internacional. Creo que Nayib tuvo un desacierto con lo que ocurrió el 9 de febrero, el quererse tomar la Asamblea Legislativa, imponerse él como presidente frente a un órgano del Estado que según la Constitución es independiente en sus atribuciones, en sus decisiones. Eso nos hizo vernos muy mal a nivel internacional. De hecho, Raúl, aunque seamos distintos ideológicamente, creo que Nayib, a pesar de ser un político joven, se ha mostrado como un político con un autoritarismo del siglo pasado que no contribuye ni abona en la consolidación de la democracia que soñamos los salvadoreños. Yo era muy niña cuando se firmaron los acuerdos de paz, pero puedo escuchar a mis papás con la ilusión de que ese acuerdo de paz nos permitiera transitar hacia un país más justo, más solidario, de libertades, pero ha sido difícil y creo que eso nos sucede a muchísimas de las naciones, pero yo veo ahora en este gobierno un peligro en el retroceso a la democracia y la afectación a la institucionalidad. Creo que los que somos abogados y que hemos estudiado también política, sabemos que los pesos y los contrapesos en una democracia son fundamentales. Las decisiones no pueden estar centralizadas en una sola persona, sino que deben tener esos controles en las instituciones que permita decir, no, usted ahí se está yendo fuera de su atribución o
o alto, esta es una competencia de mi órgano del Estado, no de su órgano del Estado. Creo que esas cosas hay que defenderlas, Raúl. Lamento porque a pesar de que no coincidiera políticamente con Nayib, pensé que podía ser un político con mucha más apertura siendo joven, y no tan verticalista e impositivo. Creo que eso es muy malo para el país. Y lo otro que tú puedes ver es también esa cultura que todo lo que hizo el otro no sirve, ¿no? Todo lo que hizo el gobierno anterior no sirve, aunque esté ahora inaugurando obras que fueron gestionadas e iniciadas en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Por ejemplo, esa carretera hermosa que nos va a llevar hasta el Puerto de la Libertad fue una gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, no es su gestión, y él lo ha asumido y lo ha vendido a la población como si fuera su obra, y su obra majestuosa de su primer año de gestión. Creo que eso es también mentirle a la población. La mentira siempre va a tener patas cortas, no puede tener patas largas. Y creo yo que si una cosa hay que hacer cuando tú decides hacer política es ser diferente. No puedes ser igual a los que criticas, o no puedes criticar de aquellos y vos vas a ser peor. Creo que debes hacer la diferencia. Entonces al país le hace falta, y lo digo también asumiendo mi responsabilidad, creo que nos hace falta más movilización, porque creo que, por ejemplo, ese hecho del 9 de febrero tuvo que haber sido un hecho que lo condenáramos y que nos hiciera salir por miles a las calles a manifestarnos frente a esa decisión. Y no ocurrió tan así, hubieron algunas expresiones en contra, comunicados, expresiones en las redes sociales, pero necesitamos tener más capacidad de movilización, porque recientemente también supimos que le ha encomendado al vicepresidente de la República el generar el estudio para la reforma de la Constitución. Y cuando le preguntan, dice él que se va a hacer en secreto. Tú no puedes pensar en reformar la Carta Magna de un país sin consultar a los sectores vivos de la nación, sin tener de acuerdo a todos aquellos sectores que vas a afectar. ¿O acaso hay entonces en ese discurso de construir la nueva nación y de hacer muchas cosas, hay también la idea de perpetuarse en el poder? Creo que la idea de perpetuarse en el poder sería gravísima para la democracia salvadoreña. Nuestra Constitución es clara en decir que hay alternancia en el ejercicio del gobierno, y esa alternancia significa que el que ahora es presidente no puede reelegirse, ¿no? Que tiene que hacer lo otro, porque además, Raúl, yo no estoy de acuerdo con que alcaldes, diputados se reelijan tanto tiempo. Creo que hay periodos en los que uno puede dar su trabajo, puede dar su esfuerzo, su sacrificio para hacer cosas, pero después hay que darle la oportunidad también a otros. Eso es parte de un ejercicio, de un proceso que también hace llevar equilibrio en las democracias, y además las hace que puedan obtener otros brillos. Si no, los funcionarios se acomodan mucho al puesto, ¿no? Y se acostumbran a estar ahí y luego no se quieren ir de ahí. Ese 9 de febrero es impactante y quedará en la historia del país. La Constitución política de nuestro país establece que hay 3 poderes del Estado fundamentales, y sabemos también que tenemos organizaciones autónomas, independientes de esos 3 poderes del Estado, pero sujetos bajo la Constitución. El 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, pero no le bastó con sentarse. También afirmó: ahora saben quién manda aquí. Y luego alzó sus manos y dice que se comunicó con Dios. Bueno, siempre es bueno que una persona tenga una comunicación con alguien que tiene una fe, porque le ayudará
a entender y a madurar y a cómo ser ecuánime cuando él tenga que actuar. Pero parece ser que no se comunicó con Dios, parece que nos mintió, porque Dios le hubiera indicado que tenía que actuar de forma diferente. La Constitución establece esa diferencia, cada poder del Estado tiene una función. Y cuando hay un choque entre dos poderes del Estado, usualmente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es donde actúa el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia y en especial con la Sala de la Constitucional. Y esta se encarga de dirimir esas partes y tratar de darle la razón a quien de acuerdo a su juicio ellos estimen así. La Sala de lo Constitucional en repetidas ocasiones le ha dado una respuesta negativa al presidente. Y el presidente, cuando recibe esa respuesta, en vez de entender la educación que debe recibir con conocimiento de lo que le manda la Sala de lo Constitucional, responde con agresión y le llama incluso asesino. Así llamó a los diputados, le llama dipurratas. Bueno, no soy yo el que tiene que exponer, sino que me motiva a decir estas cosas porque en verdad es una realidad que no podemos esconder. Jamie, mi agradecimiento profundo. No, gracias a ustedes. Por haber aceptado usted estar con nosotros. Para nosotros un privilegio. Luis sabe que nosotros nos encanta tener a gente joven en nuestro programa. Luis constantemente tiene a gente joven de diferentes partidos políticos. No nos importa si son afines o no afines a X partido político. Aquí esta ventana de la plataforma de la plática está abierta para todos. No me quiero retirar sin antes anunciarles que el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora de El Salvador, 7 de la tarde, hora de Houston, Texas y el centro de los Estados Unidos, 8 de la noche, New York, New Jersey, Boston, Washington y en cualquier uso horario en el mundo que a esa hora nos puedan sintonizar, estará con nosotros en una forma especial porque surgió así. De pronto, la gente que se interesó en escucharlo estaba pidiéndonos que lo tuviéramos de nuevo. Y él accedió a presentarse el próximo jueves. Estoy hablando del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Lo va a tener Luis acá, de nuevo, en un especial de la hora de Raúl Palacios en la plática. Y última hora, casi en los minutos en que usted y yo entrábamos al programa de hoy, me confirman, Luis, que Miguel Pereira, candidato a la reelección por la ciudad de San Miguel, se presentará con nosotros el próximo lunes 21 de septiembre a la misma hora. Jamie, abrazos. Abrazos, gracias. Por estar con nosotros. Gracias Luis, a ustedes. Bueno, el agradecido soy yo porque me permiten atenderlos aquí. Lo único que les debo el cafecito, ¿verdad? Cafecito caliente. Pendiente para cuando yo vaya allá o ustedes vengan aquí. Ahí estamos, claro, un cafecito nos caería bien. Y también agregar que el miércoles tendremos a la diputada Dina Argueta de San Miguel. También estará con nosotros el miércoles para platicar de sus proyectos en futuras legislaturas. Y a mí me agrada de manera particular que gente como Jamie esté en los esfuerzos por construir un mejor país. Y qué bueno si lo hace de una ciudad que quiero tanto. Yo trabajé mucho por ahí y me gusta mucho Santa Tecla. Casi no oigo a Luis. Sí, pero es problema ya del audífono. En todo caso, fuera del aire? No. En todo caso, muchas gracias, Jamie. La dejo para su despedida final. Bueno, quiero agradecerle a Raúl y a usted también, Luis, y por supuesto a todos los que durante esta más de una hora han estado escuchándonos. Un abrazo y quiero decirles que construir un mejor país, mejores ciudades, siempre va a ser un reto y un desafío y hay que asumirlo independientemente de la adversidad, independientemente de lo difícil que parezca. Así que
aquí estoy para que juntos y juntas hagamos de esta ciudad la ciudad que merecemos. Claro, muchas gracias, estimados amigos de la plática. Raúl, gracias por el tiempo que te tomas para atender este espacio, que ya pasó, ya no es 1 hora, es 1 hora y fracción, pero igual, estamos encantados. Muchas gracias, Jamie, le deseamos lo mejor y la comprometemos para una segunda entrevista cuando usted lo estime conveniente y tenga tiempo para hacerlo, ya cuando arranque todo el proyecto, ya cuando tenga montado su plan, porque me imagino que lo va a plasmar en algún documento. Sí, estamos trabajando en eso. Sería interesante que nos lo haga llegar para divulgarlo. Claro. Y para que usted también lo pueda venir aquí a explicar a la gente que la quiere mucho desde todo punto de vista, la miran en todas partes y principalmente en El Salvador. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Pasen una linda semana. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.